Buenas noches, abogado Venanza, compañeros. Mi nombre es Víctor Morán y vamos a hablar un poco de el tema que le corresponde al grupo número uno, que son los sindicatos en Honduras. En la presente exposición, pues, pretendemos abordar un poco sobre las particularidades, elementos históricos de los sindicatos en Honduras. Esto desde una visión que ha comprendido los retos, la lucha de clases que suponía la implementación de sindicatos, así como los beneficios pues que la figura del sindicato ha aportado en pro de los derechos de los trabajadores nacionales, eh, lo cual ha influido pues necesariamente positivamente en la economía del país. Esto a través de la mejora en las condiciones de vida de las personas que forman parte de la fuerza obrera en nuestro sistema de producción. Inicialmente es importante que definamos pues que según nuestra legislación, un sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de patronos o de personas de profesión u oficio independiente que ha sido construido exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales y comunes. Para poder abordar esa temática, debemos de revisar también un poco lo que son los antecedentes del movimiento sindical en Honduras. Nuestro movimiento sindical es relativamente joven si lo comparamos con los países de grandes economías. Los sindicatos en Honduras podemos decir que comenzaron un proceso de reconocimiento a partir del año 1954. Esto ocurre pues porque a partir de esa fecha ocurrió la gran huelga, la famosa huelga de asalariados de la empresa bananera de la Railroad Company, que dio inicio el 1 de mayo de 1954 y que tuvo una duración de 69 días. Es por eso que hoy se consagra el 1 de mayo, pues, como Día del Trabajador. A raíz de la presión que impusieron las personas que se fueron a huelga, tanto a la empresa, que era la Railroad Company, como al gobierno de turno en ese entonces, pues los obreros obtuvieron un derecho a poder organizarse sindicalmente, lo que supone hasta el día de hoy la más grande conquista que los trabajadores han tenido, ya que se abrió paso para poder estructurar, articular los sindicatos bajo la forma que hoy en día nosotros conocemos. Es decir, este movimiento originó notables cambios sociales, económicos y pues políticos en Honduras. Pero ¿cómo está conformado los sindicatos en Honduras? O sea, a grandes rasgos. Nuestro movimiento sindical está representado por tres grandes organizaciones sindicales que tienen pues ideologías diferentes y diferentes estilos de dirección. Entre estas, pues podemos resumir que está la Central General de Trabajadores, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y la Confederación de Trabajadores de Honduras. El total de los sindicatos pues, que están agrupados a estas es de 420. Eso es para abordar un poco la generalidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los sindicatos? Hemos hablado un poco de que es un sindicato. Podemos decir pues, que los sindicatos son una organización democrática que está integrada por trabajadores para la defensa, promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral que ellos desarrollan referente a sus entidades de trabajo, fábricas, talleres, empresas, o alrededor de los que están relacionados contractualmente, es decir, donde se aglomera la mayor cantidad de obreros de determinado rubro. Estos por lo general, pues, negocian en nombre de sus afiliados, lo que conocemos como una negociación colectiva, sus salarios, sus condiciones de trabajo, jornadas, descanso, vacaciones, licencias, capacitaciones de personal, etcétera. Esto es lo que da inicio a un contrato colectivo de trabajo, tal como lo hemos venido viendo en diferentes momentos en nuestra clase sindical. Pero en realidad los sindicatos tienen como un objeto más general, pues procurar el cumplimiento de la Constitución de la República, del Código del Trabajo, de dichos contratos colectivos de los cuales estamos hablando y demás leyes por parte de sus empleadores, así como los órganos estatales con todo aquello que sea relacionado a la materia laboral
y siempre en la búsqueda de los mejores intereses de los trabajadores. De forma resumida, pues podemos indicar que los sindicatos tienen como objetivo principal representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, lo cual se manifiesta primordialmente en la integración de comisiones de diferente índole, designación de delegados, comisionados en la presentación de los pliegos de peticiones, en la negociación colectiva, las celebraciones de convenciones, contratos colectivos, declaración de huelga y todas aquellas acciones que garanticen el goce de los derechos de los trabajadores. Esa es mi participación. Vamos a continuar con los demás compañeros abordando un poco más el tema. Gracias. Buenas tardes, estimado abogado y compañeros. Mi nombre es Yesenia Leticia Hernández y continuaré con el tema de la acción sindical y sus resultados en Honduras. Es producto de la lucha sindical en su generalidad en nuestro país. Se conquistaron los derechos que hasta hoy se gozan para la ley de la clase trabajadora, como ser la libre sindicalización, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad social, el pago de derechos y prestaciones laborales, entre otros varios beneficios que se materializan a partir del año 1959, cuando el Congreso Nacional aprobó el Código del Trabajo. En tal sentido, el sindicalismo ha logrado obtener respuestas a muchas reclamaciones de la clase obrera, conquistas que se han obtenido de forma exclusiva en el movimiento sindical a favor de los trabajadores del país. Como por ejemplo las relativas a la estabilidad que gozan los trabajadores en las empresas, las contrataciones colectivas, los derechos de salud y el derecho de organizarse, entre otras. El impacto evidenciado en aquellas organizaciones en donde actúan los sindicatos se reflejan condiciones de trabajo mejores, salarios promedio más altos, se respeta mejor la normativa laboral y se produce menor cantidad de accidentes laborales. Asimismo, cuando hablamos de los modelos ideológicos generalmente adoptados por los sindicatos, la mayoría de los sindicatos se rigen abiertamente por un estilo ideológico o una escuela política usualmente de izquierda, como puede ser el comunismo, el anarquismo, el socialismo o incluso de derecha. En el caso de nuestro país, Honduras, los sindicatos desde su nacimiento como entidades reconocidas legalmente han adoptado en mayor medida un enfoque socialista con el que se identifican en la realización de sus acciones sindicales que son tendientes a la constante lucha por el mantenimiento de las conquistas laborales. Más sin embargo, se han asociado con organizaciones sindicales con menor número de agremiados y por ende una menor visibilidad y poder de convocatoria. Asimismo, cuando hablamos de tendencias mundiales sobre el papel de los sindicatos en tiempos de COVID-19, los sindicatos del mundo entero han participado en diálogo social tripartito, bipartito para influir en respuestas políticas a la crisis. Los sindicatos han ayudado a los interlocutores sociales a lograr un consenso sobre medidas específicas de protección para los trabajadores y las empresas particularmente afectadas por esta crisis, relacionado al incumplimiento de la normativa laboral en lo que respecta a los despidos, a las horas de trabajo y a los pagos de salarios. Algunos empleadores utilizaron esta crisis como una excusa para anular derechos laborales y que se despidió de forma injusta a millones de empleados sin respetar la garantía de empleo y sin un previo aviso. Y para finalizar, podemos mencionar que estos sindicatos deben considerar la crisis que actualmente pasa en nuestro país para poner atención y que también a nivel mundial poner atención para contribuir a una mejor reconstrucción y avanzar en los programas laborales y sociales. Esto es todo de mi parte. Buenas tardes. Bueno, buenas noches, abogado, buenas noches, compañeros. Pues nosotros a lo largo de la investigación de lo que son los sindicatos en Honduras, pues hemos llegado a unas cuantas conclusiones, ¿verdad? Que yo se las voy a compartir. Bueno, una de ellas dice que los primeros movimientos sindicales del país fueron considerados como asociaciones nocivas para la economía, ¿verdad? Privada, ya que por el sencillo y justificado hecho de exigir mejoras en sus condiciones laborales, o sea que pueda decir derechos, que se cumplan ¿qué les podría decir? Que se cumplan los deberes del empleado como son, ¿verdad? No que el patrón abuse de ellos. Por eso se dice, se les imputaba y frenaba el desarrollo económico nacional. Tristemente, pues el principal opositor de estos movimientos era el Estado mismo, ante las exigencias de los patronos, que nos consideraban una prioridad brindar las condiciones dignas a su fuerza laboral.
pues se dice que el sindicalismo, como lo conocemos en la modernidad, que se ha dado paso a la protección de la exigencia a cumplir a las declaraciones, ¿verdad? En materia de derecho, trabajos incorporales, a sus estamentos jurídicos, en beneficio de la clase obrera. El movimiento sindical es una institución, pues, de que gran relevancia, perdón, para sus obreros o trabajadores en las defensas en sus derechos que logran un adecuado desarrollo social y económico, ya que por su condición de clases menores favorecidas, históricamente sus derechos se han violentado por sus empleadores en una evidente relación desigual de recursos y medios de producción. El movimiento sindical pues tiene un origen ante una serie de condiciones desfavorables, perdón, que motivaron pues a los trabajadores a concientizarse respecto a la lucha, ideología, clase, agrupándose, perdón, así para eh, reclamar con condiciones laborales, pues mejorasen las principales razones que originaron estos movimientos, ¿verdad? Fueron adversas condiciones laborales bajo salarios, hacinamientos y condiciones de insalubridad. Pues dentro del sindicalismo de nuestro país ha permitido que los trabajadores que son principales más importantes, pues su fuerza productiva, que la nación pueda aumentar sus participaciones en en las decisiones que se toman en las empresas, ya sea de índole privado o público, pues porque en las ambas empresas existen. Buenas tardes, abogado Calleja. Soy Aleida Cabrera. En la parte del video me corresponde hablarles sobre las opiniones que como grupo tomamos a bien detallar sobre los sindicatos en el país. Con los primeros movimientos sindicales en el país, los trabajadores toman conciencia de que ellos en conjunto conforman la fuerza laboral que hace producir todos los bienes que necesita una economía. Es una época de concienciación en la cual comienza a tomar forma los conglomerados de trabajadores como un fenómeno social y político que sentó las bases para el comienzo de la lucha por las mejores condiciones que dignificaron a la persona trabajadora. El sindicalismo es un movimiento revolucionario desde su origen que busca acabar con la explotación, desigualdad y opresión impuestas por el sistema capitalista y en la actualidad por el sistema capitalista salvaje o neoliberalismo, que producen desempleo, pobreza, inequidad, exclusión y miseria. La mayoría de las personas se afilia principalmente a los sindicatos por dos razones, por motivos colectivos y por los beneficios individuales. Dentro de las razones colectivas incluyen conceptos como la protección, el apoyo en el trabajo y mejora de las condiciones salariales y laborales, la creencia en los sindicatos y la presión del grupo de compañeros. La libertad sindical busca la oportunidad de desarrollo que los trabajadores puedan obtener por medio de la integración de organizaciones, las cuales buscan únicamente el bienestar y resguardo de la persona dentro del ámbito laboral. Los movimientos sindicales, pese a que día a día se visualiza una tendencia a su debilitación, continúa siendo un factor de importancia que puede marcar la diferencia entre la explotación laboral y empleos con justa remuneración y condiciones dignas. Los principales beneficios que se obtienen a través de las organizaciones sindicales son la continuidad de los contratos colectivos de trabajo, el debido ejercicio de los derechos como los salarios y demás beneficios tales como protección contra despidos injustificados, los cuales están tutelados en la Constitución de la República en el artículo 129. Asimismo, como la protección a los malos tratos de cualquier naturaleza en contra de los trabajadores. Las organizaciones sindicales se encuentran protegidas por nuestra legislación nacional, pero también tienen apoyo y protección de los instrumentos internacionales, mismos que sobresalen y se encuentran supraordinados dentro de nuestras leyes. Es importante destacar que el Estado juega un papel fundamental en la protección de la clase trabajadora de forma más específica a través del apoyo a estas organizaciones sociales conocidas como sindicatos.
por ser estas instituciones de interés público y que fomentan el bienestar económico de la clase trabajadora y consecuentemente el bienestar de la nación. En este punto, el Estado debe fomentar las condiciones que permitan una adecuada acción sindical a favor de aquellos conglomerados de trabajadores cuya condición es más desfavorable y se encuentran más desprotegidas en una relación no equitativa con sus empleadores, que son quienes manejan los recursos y medios de producción. A través de la creación y aplicación de las leyes laborales, las cuales están detalladas, ¿verdad?, en el artículo 139 de la Constitución de la República, el Estado puede regular en cierta medida el goce de los derechos de trabajadores e impedir o minimizar los abusos o explotación laboral con sus múltiples formas que históricamente estos han venido padeciendo desde siempre, en el sentido que no podemos obviar el rol que compete al Estado en esta materia, ya que desde la misma Constitución dispone de este tutelar. El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para solución pacífica de los conflictos de trabajo. La participación sindical es la toma de decisiones frente a la pandemia y la crisis que atravesamos por su complejidad y por las consecuencias sociales y económicas diversificadas, requiere pensar soluciones de gran escala que partan de la premisa de que todos los factores y actores económicos deben estar sentados en una misma mesa. Para lo antes mencionado, será necesario el diálogo tripartito entre sindicatos, las empresas y el Estado para generar mayor confianza en la sociedad, para mejorar la situación de los trabajadores, así como ampliar las arcas del Estado con recursos necesarios para afrontar la pandemia, sin descuidar la difícil situación que atraviesan algunos sectores de la actividad privada, como lo es el área hotelera, la gastronómica y servicios en general. La crisis COVID-19 presenta una oportunidad inmejorable para actualizar un formato de sindicalismo que, además de defender el salario y los puestos de trabajo, también avance profundamente en la discusión de las condiciones laborales y sea intérprete en la discusión del camino de la reconstrucción del sindicalismo. El sindicalismo tendrá que promover la igualdad de oportunidades para todos, preocuparse de los sectores afectados al trabajo precario, atender la demanda de integración de los segmentos excluidos y la economía informal. Dentro de sus prioridades debe considerar la problemática del desempleo, no limitar su acción de los asalariados vinculados al sector público, no olvidándose con ello su base tradicional, los sindicatos del sector privado y más formal de la economía. Muchas gracias.